Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es el video número 4 del curso de precálculo. Vamos a continuar con el tema de valor absoluto. En el video anterior comenzamos a estudiar inecuaciones en las que aparece el símbolo de valor absoluto. Vimos un par de casos. En este video vamos a abordar los casos que faltan. Vayamos a la pizarra. En este video abordamos aquellas inecuaciones con valor absoluto en las que tenemos una primera expresión, llamémosla expresión 1, y aquí menor o menor o igual la otra expresión que también tiene valor absoluto. Esta segunda expresión, llamémosla expresión 2, también tiene valor absoluto. Entonces, en este caso, valor absoluto acá y valor absoluto acá, con valor absoluto a ambos lados, esto sería lo más sencillo. Un poco más complicado sería valor absoluto acá, pero además un nuevo sumando adicional, que podría o no tener valor absoluto, llamémoslo expresión 3. Entonces, en el video de hoy vamos a dividirlo en dos partes. Sería una primera parte en la que analizaremos así solamente, y en la segunda parte, bueno, el caso más general en el que aparece esto y un nuevo sumando aquí, una nueva expresión que incluso podría también tener valor absoluto. Bien, entonces vayamos con la más sencilla de las alternativas, que sería esta: valor absoluto acá, valor absoluto acá. Incluso para resolver esta hay dos opciones. Veamos la primera opción. Opción 1, para resolver una desigualdad de esta forma. Opción 1 dijimos, ¿no? Opción 1. Podemos aprovechar el siguiente hecho. Si tienes una desigualdad en la que una expresión, digamos z, menor o igual que una expresión y, en principio tú podrías elevar al cuadrado z y elevar al cuadrado y. La pregunta es, ¿se mantiene o no se mantiene esta desigualdad? ¿Será cierto que yo puedo poner esto, o será que tengo que voltear la desigualdad? Bueno, de antemano te digo que podemos hacerlo así si tanto z como y no son negativos. Porque fíjate lo que ocurre con si alguno de los dos es negativo. Piensa en alguna desigualdad en la que uno de los dos miembros de la desigualdad es negativo. Por ejemplo, menos 3 menor o igual que 2. Es cierto que menos 3 es menor o igual que 2. Pero ¿qué ocurre si elevas al cuadrado? De este lado sería 9 y de este lado sería 4. Ya la desigualdad se pierde. No se mantiene esta relación de desigualdad cuando elevas al cuadrado, y el problema justamente está en que uno de los dos términos es negativo, y si ambos son negativos también ocurre que se voltea la desigualdad. ¿Ok? Pero en caso en que ambos sean no negativos, si tú sabes que z es menor o igual que y además sabes que z no es negativo y y tampoco, o sea, si tú agregas estas hipótesis a esta desigualdad, entonces eres libre de decir que z al cuadrado también es menor o igual que y al cuadrado. Es decir, si los números de lo que estamos hablando son no negativos, la desigualdad se mantiene si elevas al cuadrado ambos lados de la desigualdad. Tenemos eso por una parte, y por otra parte también podemos aprovechar lo siguiente. Si tú tienes una expresión, digamos una expresión a, y esa expresión
de esa expresión tomas su valor absoluto, al elevar al cuadrado obtienes el mismo resultado que al elevar a al cuadrado sin considerar el valor absoluto. No es difícil darse cuenta de eso. Si a es un número negativo, al tomar el valor absoluto queda positivo. Elevas al cuadrado y el resultado es el cuadrado de a, simplemente. Igual si es negativo, al tomar el valor absoluto te queda un número positivo, lo elevas al cuadrado, te queda el cuadrado de a. Entonces, si lo haces de esta forma, a, independientemente de que sea positivo o de que sea negativo, al elevar al cuadrado igual te va a dar positivo. Es decir, elevar un número al cuadrado es equivalente a elevar al cuadrado el valor absoluto del número. Esto nos dice que si tú tienes una expresión que tiene valor absoluto y la elevas al cuadrado, eso es equivalente a elevar al cuadrado la expresión sin el valor absoluto. Entonces, con estos dos datos, esto y esto, con este hecho de acá y este hecho de acá, tenemos un método para resolver una ecuación de este tipo que va a eliminar, en este sentido, los símbolos de valor absoluto. ¿Cómo será esto? Bueno, fíjate, en esta opción 1 lo que tenemos es, si analiza esto con cuidado, fíjate que esto es valor absoluto de cierta expresión 1. Eso es no negativo, porque ya dijimos anteriormente que el valor absoluto de un número, sea cual sea el número, no puede ser negativo. Entonces esto es no negativo y esto también es no negativo. Significa que si yo elevo al cuadrado ambos lados de la desigualdad, se mantiene la relación. Elevo al cuadrado acá, elevo al cuadrado acá y se mantiene la relación. Porque sabemos que esta expresión, como tiene valor absoluto, es no negativa, y lo que está de este lado también tiene valor absoluto, por lo tanto es no negativa. Así que al elevar al cuadrado ambos lados, se mantiene la desigualdad. Y por otra parte, aplicamos la segunda observación que hicimos. Elevar al cuadrado el valor absoluto de esta expresión es equivalente a elevar al cuadrado la expresión sin tomar en cuenta el valor absoluto. De la misma manera ocurre del lado derecho de la desigualdad. Elevar al cuadrado el valor absoluto de esta expresión es equivalente a elevar al cuadrado la expresión sin tomar en cuenta el valor absoluto. Ahora fíjate que independientemente de lo que sea esta ecuación en x, esta expresión en x, al elevar al cuadrado lo que resulta aquí es un polinomio o una expresión racional. Puede ser un polinomio o puede ser una fracción formada por polinomios o una combinación de ellas. Igual de esta forma, de este lado, un polinomio acá r de x, quizá con otro polinomio acá q de x, y te queda una desigualdad con expresiones racionales, y de eso tú te puedes encargar porque fue lo que hicimos en el primer video de inecuaciones. Resolver inecuaciones en las que aparecen divisiones, cocientes de polinomios en la incógnita. Este tipo de inecuaciones sabes cómo resolverlas. Así que la opción 1 para resolver una inecuación en la que ambos lados de la desigualdad llevan valor absoluto, la primera opción es elevar al cuadrado ambos lados. Elevar al cuadrado ambos lados te permite eliminar los símbolos de valor absoluto, y lo que te va a quedar es una inecuación del tipo ya estudiado anteriormente. Forma racional, expresiones racionales. Ok. Opción 2 para resolver inecuaciones como estas. Esa opción 2, hagámoslo en la nueva página. Si tiene expresión 1, valor absoluto, y expresión 2,
con valor absoluto. La opción 2, para resolver esta, también sirve para resolver el caso más general. Si en vez de tener dos expresiones tienes tres, o si tienes otro sumando aquí, expresión 3, etcétera, con cualquier cantidad que tengas de aquí en adelante, el método funciona. La opción 2 sirve para resolver como lo teníamos antes, solo hasta aquí, y también el caso general. Así que vamos a analizar el caso general de una vez, que se resuelve con la opción 2. Para la opción 2 simplemente hay que tener en cuenta la definición de valor absoluto. Si tienes una expresión cualquiera, sea la 1, la 2 o la 3 o la 4, la que sea, tienes una expresión cualquiera, su valor absoluto, por definición, ¿qué cosa es? Bueno, va a depender de si esa expresión es mayor o igual que 0, o si esa expresión es menor que 0. O sea, si es mayor o igual que 0, te da la misma expresión, y si es negativa, te da el opuesto de esa expresión. Muy bien, esa es la definición de valor absoluto de cualquier expresión que tengas. Va a ser la misma expresión en caso de que sea mayor o igual que 0, el opuesto, es decir, esa expresión casi cambiada de signo en caso de que sea negativo. Teniendo esto en mente, lo que hay que hacer entonces es analizar el signo de cada una de estas expresiones, las que aparecen con valor absoluto. El signo de esta expresión, el signo de esta expresión, y si esta también tuviera valor absoluto, también vamos a ponérselo. Digamos que esta segunda expresión también tiene valor absoluto y por allá hay más, etcétera, ¿no? Tendríamos que analizar entonces el signo de esta expresión, el signo de esta expresión y el signo de esta expresión. ¿Y hacer qué cosa? Bueno, analizar los casos que se nos presentan. Es decir, tú sabes ya cómo estudiar el signo de una expresión, sea como sea la expresión, si es una expresión lineal, o si es una expresión polinómica, o si es una expresión racional, es decir, polinomio dividido por polinomio. Tú sabes cómo analizar el signo de eso. Tú haces tu tabla en la que se analiza el signo de la expresión 1, el signo de la expresión 2, el signo de la expresión 3, y si hay más expresiones, bueno, ya te imaginarás qué es lo que viene, ¿no? Expresión 4, expresión 5, de cada una de las expresiones tú haces el análisis de los signos. El análisis de los signos de cada una de las expresiones. Supongamos que esta expresión te quedó más, menos, más. Y esta te quedó menos, más, menos, más, menos, por decir algo, sea lo que sea esta expresión, al analizar los signos te quedó esto, y aquí te quedaron ciertos números. Vamos a suponer que los números son para este A, para este B, para este C y para este D. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar la inecuación sin valores absolutos y aplicando la definición. Voy a volver a poner aquí la definición para que lo recuerdes. Ya no lo voy a poner con expresión, sino con, digamos, una E. Tienes una E, valor absoluto de E. ¿Qué cosa es? El valor absoluto de la expresión que sea E es el mismo E si ese E es mayor o igual que 0. Cambiarle el signo a la expresión si esa expresión es negativa. Esta es la definición, solo lo ponemos aquí para recordar. Entonces vamos a escribir la inecuación sin valores absolutos, sustituyendo lo que sea cada expresión dependiendo de su signo, ya que los signos están analizados acá. Por ejemplo, en el intervalo que va desde menos infinito hasta A,
desde menos infinito hasta a, en este intervalo, la expresión 1 estamos suponiendo que es positiva, la expresión 2 es negativa, la expresión 3 es positiva. Es decir, entonces, que en este intervalo la inecuación hay que analizarla de la siguiente forma. La expresión 1 positiva, positiva significa la expresión tal cual como está. Expresión 1 menor o igual. La expresión 2 es negativa. Si la expresión 2 es negativa, entonces hay que cambiarle el signo. Entonces a esta expresión sin valor absoluto, cambiarle el signo. Expresión 2. La expresión 3, que también tiene valor absoluto, la expresión 3 en ese intervalo es positiva. Por lo tanto, como es positiva, hay que dejarla tal cual como está. Expresión 3. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente resolver esta inecuación. Fíjate que no tiene valores absolutos, así que esta ecuación ya sabes cómo se resuelve. Supongamos que eso te da una solución. Vamos a llamar a esa solución preliminar la primera parte, ¿no? La solución 1. Esa solución 1 corresponde a este intervalo. Es decir, lo que sea que te dé aquí, lo vas a considerar solo dentro de este intervalo. Eso, desde el punto de vista del lenguaje, se expresa así. Esta solución que te dé, intersectado con ese intervalo. Vamos a llamar entonces al resultado de esa intersección, vamos a llamarlo con una S grande, S sub 1. Procedemos de la misma forma con el segundo intervalo, luego con el tercero, luego con el cuarto y así sucesivamente. Es decir, hagámoslo con el segundo intervalo, que ya irás viendo tú mismo o tú misma sabrás cómo hacerlo para lo demás. El segundo intervalo estamos hablando desde A hasta B. Desde A hasta B, la expresión 1 es positiva, significa que según la definición hay que dejarla tal cual como está. Expresión 1, luego menor o igual. La expresión 2 en ese intervalo es negativa, significa que hay que cambiarle el signo. Cámbiale el signo a la expresión 2. Expresión 2, me faltó la X, bueno, aquí dice expresión 2. Y la tercera expresión en ese intervalo también es negativa, hay que cambiarle el signo. Expresión 3. Ahí tienes otra inecuación del tipo del primer video de inecuaciones, o del segundo quizá. Resuelves, eso te va a dar una solución preliminar, digamos 2, solución 2. Esa solución hay que tenerla en cuenta dentro de este intervalo, es decir, esta solución intersectada con el intervalo AB. El resultado de esa intersección, llamémoslo solución o S mayúscula 2. De esa misma forma procede con el otro intervalo, desde B hasta C, desde C hasta D, desde D hasta infinito. ¿Cuántos intervalos va a haber aquí? Eso depende del análisis del signo de cada una de las expresiones. Todo eso lo hemos estudiado antes. Una expresión cualquiera, ya sabes cómo hacer la tabla de sus signos. Eso lo hace para cada una de estas expresiones y eso lo que te va a decir es de qué manera tú vas a manejar la inecuación sin los valores absolutos, usando la definición de valor absoluto. Cada caso se va a resumir, se va a llevar a una inecuación del tipo de las que ya sabes resolver. Una vez que lo hagas con cada uno de los intervalos, en este caso como son 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, y hemos estado enumerando las soluciones con S mayúscula, S1, S2, S3, S4, en este caso vas a tener hasta S5, ¿no?
Solución 1, solución 2, solución 3, solución 4. Cada una de estas corresponde a el intervalo que analizaste. La solución es la unión de todas esas soluciones. Esto va a ser tu solución. De la inecuación completa con valores absolutos. Claro, esta tiene aquí porque estoy inventando la cantidad de intervalos y quizás estoy exagerando, ¿no? Esta expresión dividida en esa cantidad de intervalos, pero esta es la mecánica, esta es la dinámica de la resolución de inecuaciones, y esto abarca entonces todos los casos en que tengas valores absolutos y tengas más de uno así sumándose. Esto resuelve todos los casos que vamos a estudiar con valores absolutos. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.